importantes de que conozcamos algunas definiciones de tratadistas, de jurisconsultos que se han dedicado al estudio y al análisis de esta ciencia jurídica. Entonces, previo pues a exponerles dos definiciones tan simples, tan sencillas de lo que es el derecho procesal penal, me interesa saber y conocer qué ideas o pensamientos o conocimientos tienen ustedes o cómo podían definir ustedes el derecho procesal penal. Me gustaría oír algunos comentarios, algunas ideas, algunos conceptos o definiciones de esta ciencia jurídica. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lili. Bueno, un proceso es una serie de pasos, ¿verdad? Ajá. Entonces, me imagino que es el conjunto de todas las normas que regulan los procesos. En este caso serían de tipo penal, desde que inicia hasta que finaliza, ¿verdad? Un caso. Así es. Así es. Sí, usted nos ha manifestado o expuesto ideas muy puntuales en relación al tema. Ha indicado que es un conjunto de normas jurídicas, en efecto, precisamente por eso es una ciencia jurídica, y también expuso lo relativo a que es una serie de pasos de un proceso. En efecto, pues nos ha dado ideas muy importantes en relación a derecho procesal penal. ¿Alguna opinión más? Sí, Lick, Sí me están escuchando, ¿verdad? sí, Lick, gracias. Ahorita Por le dije favor, por sí, favor. sí, me parece que el derecho procesal penal, tiene que ver con que cada abogado, cada litigante debe conocerlo, porque van a haber una serie de requisitos, serie de pasos que hay que cumplir. Y esta rama, esta profesión a la cual nos estamos dedicando, es muy específica y muy detallada en lo que uno tiene que presentar en memoriales, en fechas, en plazos. Todo eso forma parte del proceso, ¿verdad? Entonces es importante conocerlo porque si no, no lo sabemos bien, al momento de que, si las circunstancias lo permiten, ojalá todos tengamos la oportunidad, ¿verdad? De ejercer, tenemos que conocer bien cómo funciona el proceso para Sí. Evitar incumplirlo, ¿verdad? Claro, gracias, sí. Efectivamente, usted habla de formalidades, de requisitos que deben observarse o que deben cumplirse en el desarrollo de un proceso penal, en efecto. Y todo profesional del derecho, obviamente, tiene que conocer. Y precisamente una de las funciones de la facultad y en este caso del curso es la formación académica del estudiante en esta área del derecho. Hugo me escribía y decía que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. En efecto, también aporta elementos importantes en relación al tema. Pues bien, obviamente existen bastantes conocimientos y elementos en relación al tema. En ese sentido, entonces, quería pues que ustedes expusieran sus ideas en relación al tema. Pues bien, dentro de la doctrina o dentro del estudio científico del derecho, siempre vamos a encontrar una cantidad de autores, una cantidad de tratadistas, de jurisconsultos o juristas que se dedican al estudio de las ramas del derecho. Y en este caso, en el derecho procesal penal, encontramos, sí, digamos, consultamos textos, consultamos libros, vamos a encontrar una cantidad de definiciones del derecho procesal penal, desde concepciones o definiciones simples, prácticas, comprensibles, hasta definiciones complejas, con términos muy técnicos, muy rigurosos, que muchas veces nos es difícil interpretar o entender. Sin embargo, en la presentación exponemos, mejor dicho, dos definiciones muy sencillas, muy prácticas,
que nos permiten entender, que nos permiten comprender y analizar lo que es el derecho procesal penal. La primera definición dice conjunto de normas jurídicas, como lo señalaban algunos compañeros. Y es que en realidad no se puede conceptualizar, no se puede definir una ciencia del derecho, una ciencia jurídica, sin indicar o sin establecer que es un conjunto de normas jurídicas. Obviamente, ¿por qué son jurídicas? Pues porque su aplicación, porque su interpretación debe ser de conformidad con la ley, de conformidad con la doctrina, la jurisprudencia en materia jurídica. Es decir, no pueden ser, por ejemplo, normas naturales, normas morales, normas éticas, aunque definitivamente tienen una vinculación, porque si hablamos de normas éticas, de normas morales, pues obviamente tienen una vinculación, una conexión, una relación con las normas jurídicas. Pero cuando definimos una ciencia del derecho, como en este caso, derecho procesal penal, la mayoría de autores y casi todos, si ustedes consultan textos o libros, van a evidenciar de que todos hablan de que es un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué jurídicas? Porque su aplicación es en el ámbito del derecho. No puede ser en otro ámbito más que el derecho. Y el derecho es una ciencia jurídica. Por ello es que entonces se define al proceso penal como conjunto de normas jurídicas. Y como decía un compañero que escribió, Hugo, que regulan el desarrollo del proceso penal. O sea, la finalidad, el objetivo, el propósito del derecho procesal penal es que no solo va a estudiar, no solo va a estructurar el proceso penal, sino que se va a dedicar a su desarrollo, es decir, al desenvolvimiento de ese proceso penal, a la materialización de ese proceso penal. Es decir, que ese proceso penal cobre vida jurídicamente, ¿ya? Que no permanezca el proceso penal inerte, digamos, más que todo que exista únicamente en un código procesal penal, definitivamente no. Para que el proceso penal cobre vida, para que el proceso penal pueda materializarse, necesariamente tiene que hacerse o realizarse a través de un proceso. Entonces, por ello es que se habla y se dice que el derecho procesal penal, conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Sí se ve las definiciones. Sí, licenciado, gracias. Licenciado. Bueno, muchas gracias. Bien, la segunda definición es un poco más amplia, en el sentido de que no solo aborda lo relativo al desarrollo del proceso penal, sino también habla, dice, del inicio del proceso penal. Disciplina jurídica que regula el inicio, el desarrollo y finalización del proceso penal. El proceso penal obviamente tiene que tener un inicio. No puede el proceso penal, digamos, nacer a la vida jurídica sin que exista una acción, sin que exista una actividad del ser humano que ponga en movimiento ese proceso penal. Entonces, el derecho procesal penal, como ciencia o disciplina jurídica, va a prácticamente, su finalidad es referirse al, en este caso, de acuerdo a la segunda definición, el inicio. ¿Cómo inicia un proceso penal? ¿Cómo creen ustedes que inicia un proceso penal aquí en Guatemala? Licenciado, Sí, puede Por la ser comisión de un delito, por la sí, detención del sindicato, sí, por la digamos, son denuncia, la querella. Con la denuncia. Ya. Con una sí, denuncia, licenciado. exacto, Empieza por una denuncia, detienen al sindicado exacto. y luego se le ejecuta un proceso. En efecto, como ustedes lo señalaron, dice Dulce Ramos por cometer un delito falta. En efecto, no puede existir un proceso penal sin que exista la comisión de un hecho punible.
entiéndase delito o falta, como ustedes lo señalan, ¿ya? Pero no basta que, digamos, el Código Penal tipifique los delitos o las faltas, y como también ustedes lo señalaban, alguien puede quebrantar, alguien puede transgredir la ley penal y cometer un delito. Y, por supuesto, esa infracción a la ley penal implica consecuencias penales. Pero, como decían ustedes también, una persona puede cometer un hecho delictivo, un delito, pero si alguien no lo denuncia o no presenta la denuncia, no presenta la querella, o que él haya sido, digamos, sorprendido flagrantemente el sindicado cometiendo el hecho delictivo, pues obviamente un proceso penal no podría iniciar, porque puede darse el caso de que una persona cometa delito, pero si nadie lo denuncia, nadie presenta querella, y es decir, nadie pone en movimiento ese proceso penal, pues prácticamente el proceso penal estaría inerte, muerto, existiría únicamente teórica o literalmente. Hugo Alfredo dice que inicia con una denuncia, en efecto, un proceso penal, vamos a analizarlo más adelante. Hay, digamos, la ley, el Código Procesal Penal estipula, dice, ¿alguien ha levantado la mano, por favor? ¿Quién es AC? Acción Ciudadana. Perdón, Nick, creo que se me quedó levantada la mano la vez pasada y no me había dado cuenta, disculpe. No tenga pena. ¿Va a ser diputado usted? No. Bien, les decía, mejor dicho, que de acuerdo al Código Procesal Penal hay varias formas de iniciar un proceso penal, las comunes, las normales, la denuncia, la querella, la prevención policial, pero también puede iniciarse un proceso penal por conocimiento de oficio, por certificación de lo conducente, que son temas que vamos a abordar en su momento. Pues bien, entonces regula no solo el inicio del proceso. Zaira, ha abandonado desde la reunión. Bien, decía que el inicio de un proceso, pues ya ustedes lo señalaron, puede ser a través de una denuncia, querella, prevención policial, conocimiento de oficio o certificación de lo conducente. Entonces, pero además de iniciar un proceso penal, también el derecho procesal penal se encarga del desarrollo, es decir, todo el procedimiento que comprende o que está estipulado en el Código Procesal Penal que debe cumplirse para que el proceso penal logre ir desarrollándose por fases, por etapas. Entonces, no solo se analiza el inicio, también el desarrollo, todo el desarrollo del proceso penal, y también comprende la finalización del proceso penal, ¿ya? Como ustedes pueden percatarse de la segunda definición, ya es más amplia, porque no solo aborda el tema del inicio, sino habla de todo el desarrollo del proceso penal hasta su finalización. Entonces, digamos, aquí prácticamente esta definición abarca las 5 fases del proceso penal: la investigación, la etapa intermedia, la etapa del juicio oral y público, las impugnaciones, la ejecución, etcétera, etcétera. Y siempre, por supuesto, desde la óptica, aplicando normas jurídicas de carácter procesal penal, porque estamos abordando o estamos, dice, después de una denuncia, el MP tiene la obligación de iniciar una acción penal que consiste en efecto, obviamente, el propósito de una denuncia es que se proceda a la investigación del hecho delictivo del cual fue víctima una persona. Esa es la pretensión a través de una denuncia o a través de una querella. Que el delito no quede impune, sino que se investigue, y si hay responsabilidad y participación penal del imputado, obviamente someterlo a un proceso penal y posteriormente, luego de un debido proceso, pues sancionarlo si es procedente,
ya en un juicio, un debate, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna duda en relación a estas dos definiciones al momento? Por el momento no, licenciado, todo está claro, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces dejamos a un lado lo que es las definiciones y ya con estos elementos, pues ya si alguien nos pregunta y saben que ustedes están estudiando derecho y están cursando procesal penal, pues obviamente se les pueden preguntar qué es el derecho procesal penal y ya tienen la respuesta a través de estas dos definiciones o las que ustedes puedan consultar en los diferentes libros sobre derecho procesal penal. Como les decía al inicio, estas definiciones no son las únicas, sino que son una de tantas que existen en las doctrinas, en las teorías. Entonces, ustedes van a encontrar cuando consulten los libros, textos o la tecnología, van a encontrar definiciones distintas, pero sí hay certeza de que todos van a referirse a que el derecho procesal penal analiza y estudia el proceso penal. Esa es la pretensión, esa es la función fundamental del derecho procesal penal. Bien, vamos entonces ahora a ver lo que son las características del derecho procesal penal. ¿Se ve? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Perdonen que les pregunte a cada momento, pero es mejor tener la seguridad antes de continuar. Bien, las características del derecho procesal penal, se habla primero de que es de naturaleza pública. Karina, ¿por qué cree usted que el derecho procesal penal es de naturaleza pública? ¿O Erika Lucía? Porque pertenece a la rama del derecho público. Porque pertenece a la rama del derecho público. Muy bien. ¿Alguien más? Luis David dice... Porque el Estado interviene como juzgador. Muy bien, el Estado a través de los tribunales. Muy bien. ¿Alguien más? Eric Eduardo. Porque busca el bien común. Porque busca el bien común. Muy bien. Porque busca regular la convivencia de la sociedad. Busca la convivencia de la sociedad. Mario Antonio dice porque es una rama del derecho penal. Sí, obviamente tienen ustedes las nociones, las ideas de por qué el derecho procesal penal es de naturaleza pública. Y en efecto, como ustedes señalaron, el derecho procesal penal es de naturaleza pública porque, digamos, podríamos decir en términos tan simples o tan sencillos, porque Dulce Ramos dice porque es inherente al Estado, habilitado por una ley, en efecto. Sí, la naturaleza de pública del derecho procesal penal, al igual que otras áreas del derecho, estriba o radica en que, en efecto, como ustedes señalaron, genera o prácticamente regula las relaciones jurídicas que se generan entre el Estado y los particulares. ¿Ya? Por ejemplo, y como decía un compañero, porque el Estado ejerce la jurisdicción penal y la jurisdicción penal, Gerardo dice por el jus puniendi, sí, también es cierto. Y en efecto, digamos, el poder del Estado, como decía compañero, el jus puniendi del Estado, para poder ser aplicado a una persona que infringe
porque contempla intereses de la comunidad y no solo de los particulares, dice Silvia Carolina. En efecto, pues decía que es de naturaleza pública porque, decíamos, regula, establece o determina las relaciones jurídicas entre el Estado a través de sus instituciones creadas para el efecto con los particulares, a quienes se les atribuye la comisión de un hecho delictivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que hay una relación entre el Estado y los particulares? Bueno, el Estado ha creado instituciones públicas específicas que tienen una función dentro del derecho procesal penal. Por ejemplo, el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, que alguien por favor le dé lectura al artículo 251 del Código Procesal Penal, de la Constitución, para tener una idea de por qué es el derecho procesal penal es de naturaleza pública. Con mucho gusto, licenciado. Por favor, Débora. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación. ¿Qué artículo está leyendo, perdón? El 151 de la Constitución. 251. Oh, disculpe. Luis David, sí, Luis David. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado, colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República, de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el presidente. Ok, gracias. Muchas gracias, muy amable, Luis. Como ustedes pueden ver, el artículo 151 crea el Ministerio Público como ente investigador, como ente acusador. Y esa es, digamos, y ahí el Ministerio Público lo creó el Estado. El Estado creó el Ministerio Público con la finalidad de investigar los hechos delictivos de acción pública y además de velar por el estricto cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una intervención del Estado creando una institución específica que va a tener una función fundamental en el desarrollo del derecho penal, en el desarrollo del derecho procesal penal, en el proceso penal. Y el Ministerio Público, al realizar la persecución penal en contra de un sujeto, en este caso sindicado o imputado, está prácticamente produciendo, generando ahí esa vinculación, esa conexión entre Estado y particular, entre Estado en el ejercicio del ius puniendi y en el particular que ha transgredido, que ha vulnerado, que ha prácticamente violado, en este caso, un tipo penal. Entonces, ahí hay una intervención, una relación entre Estado a través de una institución que es el Ministerio Público como ente investigador y responsable de la persecución penal contra un ciudadano a quien se le imputa, a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. Entonces, y como también decían ustedes, porque el Estado tiene, de acuerdo a la Constitución, debe velar por el bien común. Y dentro del bien común está el desarrollo de la persona, a través de garantizarle sus derechos fundamentales, como la justicia, la libertad, que son temas importantes en el ámbito del proceso penal. Y no digamos la educación, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, y también, digamos, encontramos una relación entre Estado y particular, porque, por ejemplo, el Ministerio Público investiga. Pero ¿quién, digamos, quién debe juzgar al imputado? Pues obviamente
el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, que también ha sido creada por el Estado para ejercer la jurisdicción, digamos, en general, pero nos interesa el ejercicio de la jurisdicción y competencia penal. Vamos al artículo 203 constitucional. Que alguien, por favor, le dé lectura al artículo 203 de la Constitución. Luis Coronado. Sí, diga, por favor. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia y la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán presentar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes... Muchas gracias, ahí está bien. Vemos ahí otro ejemplo de la intervención del Estado. El Estado creó la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de justicia, que de conformidad al artículo 203 son los exclusivamente obligados y responsables constitucionalmente de juzgar y ejecutar lo juzgado, nadie más. Entonces ahí vemos también una relación entre Estado y particular, porque el Estado a través de los juzgados, en este caso juzgados penales o tribunales penales, van a ser los responsables o los encargados de juzgar a ese particular a quien se le atribuye la infracción penal. Entonces ahí encontramos también esa vinculación, esa relación entre Estado y particular. Y también se puede decir o se puede señalar que, digamos, hay, digamos, relación entre el derecho procesal penal es de naturaleza pública porque sus normas o sus disposiciones legales que se aplican, desarrollan en la función jurisdiccional es una actividad del Estado. Ya prácticamente ahí el Estado a través de las instituciones, mencionamos únicamente dos, pero podemos pensar en por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, como un apoyo técnico y científico al proceso penal. Podemos pensar también en el Instituto de Defensa Público Penal que el Estado creó para proporcionarle a los imputados que no tengan recursos económicos para pagar un abogado privado. El Instituto de Defensa Público Penal les proporciona un abogado defensor a efecto de garantizar su derecho de defensa constitucionalmente tutelado. En ese sentido, entonces, vemos ahí que el Estado interviene creando instituciones. Podemos hablar de la Procuraduría General de la Nación, podemos hablar de la Procuraduría de Derechos Humanos, del sistema penitenciario, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos esa intervención del Estado hacia los particulares. ¿Preguntas, compañeros? Licenciado, aunque no fueron creados por el Estado, pero es como Alba Kennedy, alerta Alba Kennedy también ayuda. Sí, exacto. Fue obviamente, la alerta Alba Kennedy ha sido un instrumento, un medio legal de mucha utilidad para localizar a personas desaparecidas. Y la alerta Alba Kennedy, pues, la Procuraduría General de la Nación es quien es la responsable de ver todo lo relativo a la alerta Alba Kennedy. Así como también la alerta Claudina, que se refiere a mujeres, digamos, Isabel Claudina, exacto, como lo dice Tatiana, que son dos alertas que fueron creadas
tanto por la PGN, para poder tener un control de denuncias de personas desaparecidas. Y ustedes saben que por la alerta Alba Kenneth, la Llorona encontró a sus hijos. No, Lick. Es una broma. Así rompemos el hielo. Pero está buena, Lick. Ese dato no lo sabía. No, ¿verdad? Pero ahora ya lo sabe. Pregunta de examen, Lick. Cabal, pregunta de examen. Eso es lo más importante. Pues bueno, les decía que entonces ahí encontramos pues la relación entre Estado y particulares como la naturaleza jurídica pública del derecho procesal penal. Entonces, luego tenemos la otra característica, que es el derecho instrumental. ¿Por qué será instrumental el derecho procesal penal? Es un instrumento porque es un medio para Porque es un medio, sí, ¿para qué? para llevar a cabo el proceso de juzgar a alguien. Ajá, porque es un instrumento para juzgar a alguien, muy bien. También considero yo que es un instrumento para la defensa. Es un instrumento para la defensa, muy bien. Para hacer cumplir las leyes penales, licenciado. Para hacer cumplir las leyes penales, exacto. Pues bien, yo creo que todos tienen una idea de por qué el derecho procesal penal es instrumental. Y sencillamente es instrumental el derecho procesal penal porque es el medio, es el instrumento, como decía Axel, que es un instrumento, es el medio o instrumento idóneo para aplicar el derecho penal sustantivo o material. Repito, ¿por qué es que el derecho procesal penal es instrumental? Sencillamente porque es el medio, es el instrumento idóneo para la aplicación del derecho penal sustantivo o material. En otros términos, es instrumental porque a través del proceso penal, el derecho penal sustantivo o material cobra vida y nace al ámbito jurídico. De nada serviría que exista un código penal que regule un homicidio, un robo, un asesinato, un parricidio, un plagio o secuestro, que son tipos penales que están plasmados en el Código Penal. Pero ¿para qué una persona, por ejemplo, una persona comete un delito, dice Gerardo, por sí mismo el sustantivo no es nada sin el adjetivo, y así es como lo estamos explicando. De nada serviría, les decía, la existencia de un código penal que tipifique los delitos y las penas y las faltas y las penas de las faltas. Si no existe un cuerpo normativo que viabilice, que le dé vida a ese derecho penal sustantivo. Por ejemplo, alguien comete un robo agravado, de acuerdo al artículo 252 del Código Penal, en cualquiera de los presupuestos que establece el artículo 252. Un robo agravado. Pero, primero, pues, que ese robo sea denunciado. Y si es denunciado, pues ya viene ahí la intervención del Ministerio Público para proceder a la persecución penal de ese delito. Pero para juzgar a esa persona, para juzgar al sindicado, para someterlo a un proceso penal, necesariamente tiene que haber un procedimiento. Y ese procedimiento lo establece el Código Procesal Penal, que tiene normas de carácter procesal penal, es decir, del derecho procesal penal. Entonces, por eso es que es un instrumento, porque es a través del derecho procesal penal se va a aplicar el derecho penal sustantivo.
Una persona a quien se le vincula con la comisión de un hecho punible para ser sometido a un proceso penal necesariamente tiene que observarse lo que estipula no solo la Constitución, sino también el Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, por eso es que se dice que el derecho procesal penal es el instrumento, es el vehículo, es el medio idóneo o pertinente que va a facilitar o viabilizar la aplicación del derecho penal sustantivo. Entonces, decía, pueden existir un código penal, pero si realmente no existe un proceso y que establezca las formalidades, los requisitos que deben cumplirse para juzgar a una persona, pues definitivamente de nada serviría. Ese código penal permanecería prácticamente inerte, sin vida. Para que cobre vida, entonces es imperativo que se haga a través del proceso penal o del procedimiento penal. Ya pues dice, bueno, es imperativo el derecho procesal penal. ¿Por qué será imperativo el derecho procesal penal? Imperativo, Lich, porque nosotros como sujetos de derecho no podemos dejar de contar con él mismo, ¿verdad? No podemos como dejarlo a un lado, vamos a tener que vivir con eso. Ajá. Porque es de observancia. Porque transmiten una orden. ¿Perdón? Porque transmiten una orden. Porque transmiten una, dice, porque posee ordenamiento debidamente para aplicar el derecho penal sustantivo. Ajá. Porque es de observancia obligatoria. Porque es de observancia obligatoria, exacto. Se debe para aplicar castigos a quien no obedece las normas del proceso. Sí, también, en efecto, así es. Bueno, el término imperativo implica coerción. El término imperativo implica obligatoriedad. Entonces, ¿por qué el derecho procesal penal es imperativo? Porque sus normas jurídicas se imponen aún en contra de la voluntad de los sujetos, en este caso procesales o partes que intervienen en un proceso penal. O sea, que, digamos, toda persona, en este caso víctima, o puede ser víctima y sindicado, abogado defensor, ministerio público, etcétera, que son los que intervienen en un proceso penal, pues tienen que sujetarse, tienen que, digamos, como decían ustedes, observar y cumplir las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal. Y es imperativo porque su observancia, su cumplimiento es de carácter obligatorio. Es decir, no podemos nosotros asumir una actitud, digamos, discrecional o facultativa y decir, bueno, yo cumplo esta norma y esta no. Definitivamente no. Por ejemplo, digamos, ya aplicando, digamos, tratando de ilustrar con un ejemplo la imperatividad de las disposiciones del Código Procesal Penal, una citación. El artículo 32 de la Constitución Política de la República regula la citación y también el artículo 173 del Código Procesal Penal. Una persona dentro de un proceso penal, un testigo o el sindicado o la víctima son citados y tienen el deber, tienen la obligación de comparecer ante la autoridad que los cite. El citado o la persona citada no puede decir, bueno, yo si quiero voy a la citación, si yo no quiero voy a la citación. No, tiene la obligación de acudir, de asistir. El artículo 32 establece los requisitos que debe reunir una citación. Veamos, por favor, el artículo 32 constitucional. Artículo 32. Objeto de las citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Sí.
Ahora veamos el artículo 173 del Código Procesal Penal. Citación. Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia en el lugar donde trabaja. La citación y notificaciones deben realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá, primero, el tribunal o el funcionario ante el cual debe comparecer. Segundo, el motivo de la citación. Tercero, la identificación del procedimiento. Cuarto, lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo, se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren, las sanciones penales y disciplinarias que procedan, impuestas por el tribunal competente, y que en caso del impedimento deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridad competente de conducir la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citada. Muchas gracias, Erika. Pues como ustedes pueden apreciar de las normas que los compañeros leyeron, ahí hay una imperatividad. El citado está obligado a comparecer, quiera o no quiera. Y si no comparece voluntariamente y no justifica su incomparecencia, dice que debe ser conducido por la fuerza pública. Entonces, ahí prácticamente hay una obligación, y es una disposición del Código Procesal Penal que dice, aunque la Constitución también es clara y dice, si la citación no indica, si la citación no especifica el objeto, el motivo de la citación, la persona citada ahí sí no está obligada a asistir a esa citación. ¿Por qué? Porque la citación no reúne los requisitos que establece el artículo 32 constitucional. Igual el artículo 173 del Código Procesal Penal. Entonces, otro ejemplo que podríamos citar de la imperatividad del derecho procesal penal es, por ejemplo, si una persona, digamos, es sorprendida flagrantemente cometiendo un hecho delictivo, debe ser detenido inmediatamente por la autoridad competente. Y ahí no puede la persona decir que no puede prácticamente tener una facultad de decir deténganme o no deténganme. Hay una infracción a la ley penal y ha sido sorprendido flagrantemente, por ende es la consecuencia su aprehensión. O bien una orden judicial de juez competente, en este caso penal, que a solicitud del Ministerio Público ordene la detención de una persona porque se le vincula a un tipo penal o haber cometido un delito, pues el juez, luego de analizar las evidencias que le presenta el Ministerio Público, autoriza esa detención y la policía debe proceder a la detención. Y esta persona, al ser localizada, es detenida. Y la persona no puede decir, bueno, yo quiero que me detengan, yo quiero que no me detengan. No, hay una orden judicial y se debe cumplir. Entonces, la imperatividad consiste en eso, en que las normas del derecho procesal penal se imponen. Así de simple. Por supuesto que tampoco significa de que la imperatividad implique arbitrariedad o que la imperatividad implique la no observancia de las formalidades y requisitos que establece la Constitución y el Código Procesal Penal. Son imperativas, pero eso no implica de que en su aplicación se violen o se vulneren derechos y garantías constitucionales y procesales de las personas. Ya, entonces, eso es la imperatividad. Otro ejemplo podría ser, imaginémonos que el Ministerio Público está investigando la comisión de un hecho delictivo por tráfico de drogas y tiene noticia que en el interior de una residencia
tienen guardada, escondida la droga. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público ahí para poder determinar si en efecto la droga está en el interior de esa residencia? Un allanamiento con orden judicial, licenciado. Así es, así es. Pedirle al juez contralor un allanamiento. Ajá, muy bien. Tendría que iniciar una diligencia, requerir autorización judicial para requerir una inspección y registro, o comúnmente llamado solicitar, como dice Dulce Ramos, un allanamiento autorizado por juez. Y si el juez autoriza el allanamiento, pues el Ministerio Público con el auxilio de la policía lo practica. Y ahí, quiera o no quiera el propietario del inmueble o los moradores o residentes, quieran o no quieran, tendrán que permitir el ingreso del Ministerio Público de la Policía para poder ejecutar esa orden de allanamiento. Pero también esa orden de allanamiento tiene que cumplir las disposiciones del Código Procesal Penal y también lo que garantiza la Constitución de la República. Si ustedes ven, si vemos rápidamente el artículo 23 de la Constitución. Artículo 23. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muchas gracias, Silvia. Como ustedes pueden ver, la Constitución en el artículo 23 garantiza la inviolabilidad de la vivienda. Es decir, que es una garantía constitucional que no puede ser quebrantada. Sin embargo, sí puede ser quebrantada, pero que exista una orden judicial. Pero también debe hacerse dentro del horario que establece la Constitución. Si bien es cierto, es imperativa esa norma, pero también debe cumplir con lo que establece la Constitución. Y también lo que establece el artículo 187 del Código Procesal Penal. Que alguien, por favor, le dé lectura. Artículo 187. Inspección y registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar al anterior el modo, tiempo y causas de su desaparición y alteración y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente, se procederá cuando la persona buscada no se hallara en el lugar. Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o a quien habilite el lugar donde se efectúa presenciar la inspección o, cuando estuviera ausente, a su encargado y a falta de este, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. El acta será firmada por todos los concurrentes. Si alguno no lo hiciera, se expondrá la razón. Muchas gracias. Ahora, por favor, el 188. 89, perdón. Muy bien. Artículo 189, horario. De ordinario, los registros en lugares cerrados o cercados, aunque fuera de acceso público, no podrán ser practicados antes de las 6 ni después de las 18 horas. Muchas gracias. Como pueden ver ustedes, a pesar de que las normas del derecho procesal penal son imperativas, pero también tienen limitaciones, tienen restricciones, y en este caso, en el allanamiento, el horario y otras circunstancias. Entonces, y así podemos
ir citando una cantidad de ejemplos en donde las normas son imperativas, pero al mismo tiempo limitativas. Bien, el derecho penal es formal. El derecho, digamos, procesal penal también tiene como característica que es formal. Y es formal, ¿por qué será formal el derecho procesal penal? Porque se deben de observar las formalidades y requisitos de la ley procesal penal. Exacto, exacto, sí. En efecto. ¿Alguien más? Sí, como Porque decía, exige perdón. formalidades de los documentos al momento de presentarse un proceso penal. Ajá. Sí, digamos, el derecho procesal penal es formal porque para su aplicación es imperativo que se cumplan, se observen las formalidades o requisitos que establece no solo la Constitución, sino el Código Procesal Penal y cualquier otra ley que tenga relación con el proceso penal. Y la formalidad podemos también verla en los ejemplos que aludimos hace un momentito. En el allanamiento, por ejemplo, el horario es un requisito. La orden judicial es un requisito. La presencia de los moradores que, digamos, deben observar la diligencia es un requisito. La firma del acta de todos los intervinientes es una formalidad, es un requisito. Entonces, en el desarrollo de un proceso penal, ese proceso tiene que circunscribirse. Ese proceso tiene que cumplir con las formalidades, con las ritualidades o requisitos que establece el procedimiento que se va a realizar. ¿Ya? Es decir, la formalidad radica en la observancia, en el cumplimiento de las formalidades legales que establece la ley, en este caso el Código Procesal Penal, en la práctica de cualquier diligencia, sea ministerial o sea judicial. Ministerial, cuando digo diligencia ministerial, me refiero a las diligencias que hace el Ministerio Público como parte de su investigación. Y cuando digo diligencia judicial, es la que practica un órgano jurisdiccional. ¿Entendido? Entonces, es formal también porque en el inicio, desarrollo y finalización de un proceso penal tiene que cumplirse con todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal. Bien, también se habla de que el derecho procesal penal, dice Gerardo Sánchez, diligencia judicial, y cuál era la otra, diligencia ministerial, o sea, las diligencias o actuaciones que realiza el Ministerio Público como ente investigador. Por ejemplo, un allanamiento, el que hablábamos, ahí es una diligencia ministerial autorizada judicialmente. Es ministerial porque la realiza el Ministerio Público, ¿ya? Con el auxilio de la policía. Y ha existido una autorización judicial que permite la práctica de esa diligencia. Y también es interno, el derecho procesal es interno. Y es interno sencillamente porque la aplicación de las normas del derecho procesal penal tienen vigencia únicamente en el territorio, en este caso, territorio nacional. ¿Ya? O sea, es interno el derecho procesal penal porque sus normas, sus disposiciones se aplican única y exclusivamente en el territorio nacional. No podemos ir a aplicar normas del derecho procesal penal guatemalteco a otro país. Si bien es cierto, existen tratados y convenios internacionales en materia penal y en materia de derechos humanos, pero eso es un tema diferente. Es decir, que hay una reciprocidad, hay una cooperación entre países en
en relación a temas determinados. Por ejemplo, combatir el crimen organizado, combatir la corrupción, combatir el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Que hay tratados y convenios internacionales que el Estado ha suscrito, ha ratificado y firmado en ese campo que se pueden aplicar así supletoriamente, ¿ya? Pero el derecho interno no podemos aplicarlo en otro país, en otro estado. Entonces, sencillamente el derecho procesal penal es interno porque sus normas, sus disposiciones jurídicas se aplican dentro del territorio nacional en que se hayan dictado o se hayan promulgado. También se habla de que el derecho procesal penal es realizador. Y definitivamente el derecho procesal penal es realizador porque en este caso, a través de la aplicación de las normas del derecho jurídicas del derecho procesal penal, por la vía judicial o por la vía ministerial, en este caso Ministerio Público, el Estado logra la realización del derecho y del orden jurídico. ¿Ya? No sé si me entienden o me comprenden. Se dice que el derecho procesal penal es realizador. ¿Y por qué es realizador? Porque realiza, valga la redundancia, valga el término, porque realiza, ejecuta una función jurisdiccional a través de los órganos creados para ese efecto, cuya finalidad es la aplicación, ¿ya?, de las normas del derecho procesal penal, ¿ya? Es decir, que a través de esta función, tanto del Ministerio Público como del organismo judicial o de la Corte Suprema de Justicia y de las demás instituciones que ya señalamos, INASIF, Defensa Pública, PGN, Contraloría, etcétera, el Estado logra realizar el derecho, en este caso, el derecho penal, tanto sustantivo como procesal. Y, por supuesto, eso implica una realización del orden jurídico. En este caso, la justicia constitucional, la justicia penal. ¿Quedó clara esa característica? Sí, licenciado. Bien, también se dice que el derecho penal, aquí no aparece esa característica, pero por favor anótenla. Se dice también que el derecho penal es autónomo. El derecho procesal penal es autónomo, aunque inicialmente podría decirles que algunos autores dicen que no es 100% autónomo, sino que es semiautónomo. Por otro lado, existen otros autores que dicen que sí es 100% autónomo y atribuyen que el derecho procesal penal es autónomo porque posee sus propios principios, sus propias instituciones, su propio contenido doctrinario, su propio procedimiento, ¿ya? Entonces, la mayoría de autores dicen que por ser el derecho procesal penal una rama jurídica con principios propios, con instituciones propias y con un contenido doctrinario propio, es autónomo. Sin embargo, otros autores, como les decía, dicen que no es autónomo 100%, porque depende de conflictos sociales. Ya, por ejemplo, un conflicto social es, digamos, se altera el orden social cuando una persona comete un hecho delictivo, porque no solo va a afectar a la víctima en particular, sino que también puede provocar una alteración a la sociedad. ¿Ya? Porque recuerden ustedes que hay delitos en donde podríamos decir que la víctima no es una persona individual, sino que puede ser la colectividad, puede ser la comunidad. Por ejemplo, pensemos en los delitos ambientales, ¿ya? Entonces, allí hay una afectación a toda una colectividad.
la contaminación del medio ambiente, en diferentes manifestaciones. Entonces ahí no hay una afectación solo a una persona, sino a una comunidad, a una colectividad, a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, para muchos dicen que no es autónomo porque depende de la conflictividad social, porque ellos dicen que si no hay conflicto social no podría haber derecho procesal penal. Sin embargo, pues es una situación que hay que considerar, pero ya, digamos, en la mayoría de autores y ha sido aceptado generalmente que el derecho procesal penal sí es eminentemente autónomo. Si bien es cierto, tiene relación con conflicto social, tiene relación con otras ramas del derecho, como vamos a ver más adelante, eso no lo hace dependiente de otras disciplinas o de otras ciencias. Y les decía yo que los que dicen que el derecho procesal es relativamente autónomo, pues la posición que adoptan es porque sostienen que el derecho procesal penal nace de la realidad social, teniendo concatenación con los fenómenos sociales, que lo hacen dependiente de ellos. Ese es el criterio que sustentan los tratadistas que afirman que el derecho procesal penal es relativamente autónomo. Y hago esta aclaración porque cuando ustedes lean textos, estudien libros de derecho procesal penal, pueden encontrarse o puedan ver esta situación, y entonces es pertinente hacer esa salvedad de que en doctrina hay discusión en relación a la autonomía del derecho procesal penal. Están esas dos posiciones y la que predomina es que la primera de ellas que señala que el derecho procesal penal es autónomo. Bien, entonces dejamos a un lado dudas hasta ahorita de las características. No, está bastante claro. Lick, disculpe, dale, Sonia, disculpa. No hay problema, eso lo está diciendo que me quedó claro todo. Ok, ¿No le quedó claro? ¿Qué no le quedó claro? No, sí me quedó claro, licenciado. Sí, le quedó claro. Sí. Claro que sí. Yo sí tengo una duda, Lick, disculpe. No Diga. termino de entender por qué el derecho procesal penal puede terminar siendo autónomo cuando necesita del derecho penal, porque de ahí nace, ¿no? Sí, pero es que por eso les decía yo que el derecho procesal penal tiene relación con otras ramas del derecho, con el penal, con el constitucional, que vamos a ver en un momentito, con el civil, con el procesal civil, con el laboral, con el administrativo. Relaciones, eso no lo hace dependiente del derecho penal o del derecho administrativo, sino que se genera una relación entre ambas ramas del derecho, porque vamos a ver más adelante por qué razones es que se da esa relación, pero esa relación no lo hace dependiente de esas ramas. No sé si quedó satisfecha la pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Bien. Ahora bien, en cuanto al objeto del derecho penal, ¿cuál es el objeto del derecho penal? Primero, la realización de la justicia penal. Obviamente, a través del derecho procesal penal, ya vimos, y la aplicación del proceso penal, lo que se busca es que la justicia penal realmente se cumpla, que la justicia penal tenga, como dijimos en la característica del realizador, que realice en efecto, se concretice, se materialice la justicia penal. ¿Y de qué manera se va a realizar la justicia penal? Por supuesto, a través de la investigación de la comisión de un hecho delictivo a quien se le atribuye a una persona indicada, imputada, y su juzgamiento y posterior sanción. Entonces, la justicia solo se puede realizar si existe proceso penal.
si existe un proceso penal en donde una persona sindicada o imputada de la comisión de delito va a ser sometida a ese proceso penal y que ese proceso penal se lleve dentro de los cánones constitucionales y legales a través de un debido proceso y todas las garantías respectivas hasta llegar a su final. Si la persona es sancionada, condenada o es absuelta, pero aún así, pues si es suelta es porque obviamente no se probó su participación y responsabilidad penal en el delito y por supuesto está absuelta. Y el hecho de que haya sido absuelta no significa que no se haya hecho justicia, porque la justicia no es solo condena. Entonces, la realización de la justicia penal es una de las pretensiones, es uno de los propósitos de lo que es el derecho, digamos, alguien me dice ahí que se escucha entrecortada la exposición. Sí, licenciado. Se Sí, escucha. Sí. ¿Sí se escucha entrecortado o no? Sí, Sí, licenciado. Escucha entrecortado, licenciado. Ya veo, licenciado, por estar hablando de claro. Mejor de Tigo, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que no fue buena la idea de hablarlo. Y voy a revisar, permítame un segundo, voy a revisar. ¿Y ahorita sí se escucha bien? Sí, Sí, licenciada. Si es que estaban utilizando medios de tecnología en otro lado, entonces eso de una forma altera la señal, pero ahorita ya fuimos a decir que imperativamente, a decir que ya no se usa. Bien, entonces les hablábamos de la realización de la justicia penal, que el Estado tiene la responsabilidad de aplicar justicia, que es una garantía para todos los ciudadanos. Entonces, la realización de la justicia penal solo se logra a través del debido proceso penal, en donde se observen, cumplen y respeten todos los derechos y garantías constitucionales, procesales de las partes o de los sujetos procesales. Y por supuesto, eso se logra a través del proceso penal. Le decía yo que una persona a quien se le imputa un delito. Licenciado, disculpe que me interrumpa, si se oye interferencia, fíjese. Se oye, ¿alguien no estará con el micrófono encendido o no? No, se sigue viendo entrecortado. Bueno, vamos a ver. ¿Y ahorita? Vamos a... Sigue hablando, Lic. Ajá. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Hable, licenciado, a ver si se escucha bien. ¿Ahorita? Ya se oye mejor. Bueno, gracias. Bueno, vamos a agilizar entonces para que logremos terminar, si no al punto, pero por lo menos avanzar. Bien, les decía que luego está el reconocimiento de un derecho conculcado. El derecho, dice, reconocimiento de un derecho conculcado significa que, en virtud de que una persona, hablando del proceso penal, una persona es víctima de un delito y ese delito es denunciado, es investigado, es juzgado
pues ahí el Estado está, a través del derecho procesal penal, está reconociendo que hay una violación, hay una transgresión a un derecho, en este caso de la víctima, que ha sido prácticamente afectada por la comisión de un hecho delictivo. Entonces, el reconocimiento de un derecho conculcado implica que el Estado, a través de la justicia penal, reconoce que una persona que ha sido víctima de la comisión de un delito ha sido afectada en su patrimonio, en sus derechos, etcétera, etcétera. Y luego se habla de una remuneración material o moral del derecho afectado. Recuerden ustedes que la comisión de un hecho delictivo implica también no solo responsabilidad penal, sino también puede significar responsabilidad civil. Y todo delito o falta tiene como consecuencia, digamos, la afectación en cuanto, decíamos, derechos e intereses de la persona, y esa persona puede reclamar en un momento dado daños y perjuicios por la comisión de este delito o de este. Entonces también la justicia penal busca una retribución, busca una satisfacción, o en este caso lo que también pretende es que esos daños y perjuicios causados por el delito sean en un momento dado el Estado, a través de las instituciones efectivas, pueda asistir a la víctima a que ese derecho afectado pueda ser remunerado. Y vamos a ver más adelante lo que es la reparación digna. Y la reparación digna dentro del proceso penal lo que pretende es el reconocimiento de daños y perjuicios a través de una remuneración económica o de otra naturaleza que tiene la víctima o la persona que ha sido afectada o agraviada u ofendida por un hecho delictivo. Y esa remuneración puede ser material o puede ser moral, ¿ya? Aunque, pues, digamos, la comisión de delito moralmente afecta, por supuesto. Entonces, y esa afectación material o moral también tiene el objeto del derecho procesal penal es garantizar y responder a esa remuneración material o moral del derecho. Y luego también se habla de la resolución judicial, positiva o negativa, de la pretensión. La víctima de un hecho delictivo presenta su denuncia, el Ministerio Público la investiga, el juzgado contralor fiscaliza esa investigación y puede llegar hasta el juicio oral y público, o de este caso, y a través de una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, se va a hacer justicia. Y entonces ahí se obtiene, como dice este objetivo del derecho procesal, dice, ¿sí me están escuchando? Yo le escucho entrecortado, licenciado, disculpe. No sé si los demás También yo, compañeros. Yo creo que lo dejamos hasta ahí, Lick. Bueno, lastimosamente, ahí sí que no se pudo, pero la presentación sí se vio. Sí, la presentación sí. Pero no se Un ve poco bien. borrosa, un poco borrosa. Seguramente Podría ser, no en internet. Lick, si deja de compartir, tal vez eso le ayuda a que su voz se aclare para que usted pueda hablar los últimos minutos. Bueno, sí, lamentablemente, sí, de plano, la señal está fallando por este sector. Entonces, ahí sí que si no se escucha bien y no se ve la presentación bien, entonces continuamos el día martes a la misma hora, en el mismo canal. Y sí, no sé por qué la presentación se ve borrosa. Yo creo que así se ve desde el principio o hasta ahorita. Hasta ahorita, licenciado. Al principio se Ahorita miraba le muy claro. escucha así se le escucha entrecortado y se ve borrosa la presentación. Bueno, entonces, sí, definitivamente la señal nos está fallando ahorita. Vamos, entonces suspendemos ahí, dejamos para el próximo martes, de nuevo es el objeto del derecho procesal penal,
Y los demás puntos quedan, solo nos quedan 2 puntitos. Concluimos el tema, el primer punto, la próxima semana. Licenciado, disculpe, buenas noches. De Buenas casualidad nos va a compartir las diapositivas. Sí, las vamos a compartir al terminar el tema. Ah, muy bien, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, buen descanso y disculpe. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Disculpen la incomodidad, pero no fue. Gracias, asunto licenciado. mío. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, buenas noches.